Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a Basurejas MMA y en el vídeo de hoy vamos a hacer el resumen de lo que ocurrió ayer en UFC Vegas 114 o UFC Fight Night Josemet contra Vallejos. Voy a hacer un repaso rápido de una pelea que no puse en las predicciones ni que voy a hablar hoy de ella en profundidad, porque fue en las preliminares. Fue la del español Echer Sosa, que se hizo con victoria ante Luan Lacerda en los preliminares. Gran debut de otro español en la UFC, que esperemos que le vaya muy bien. Vamos a hablar ya sin más dilación sobre el que fue el primer combate del día de ayer entre entre Charles Johnson y Bruno Silva. Un combate, chicos, que yo sinceramente cuando según terminó la pelea tenía muchas dudas, pero sinceramente, chicos, creo que ganó Bruno Silva. O sea, no es un robo ni mucho menos, creo que se la puede haber llevado cualquiera de los dos. Pero creo que Bruno Silva me da la sensación de que está un poco más activo durante el combate. Creo que incluso puede llegar a ganar en las 3 rondas. La segunda sí que es cierto que es un poco más igualada, pero si tengo que darme una puntuación, daría un 29-28 para Bruno Silva. Finalmente se la llevó Charles Johnson por decisión dividida. Un combate que arranca en una primera ronda bastante pausada, que le favorece a Bruno Silva, que también en striking están más o menos iguales, y Bruno Silva pues termina, yo creo que haciéndose con esa ronda más con el clinch y con las rodillas contra la reja. Segunda ronda, la más igualada de todas. Bruno Silva busca más un poco el clinch otra vez. Charles Johnson logra salir un poco de ese control de reja y golpear con más certeza y con más volumen. Y en la tercera yo creo que es de Bruno Silva. O sea, creo que Bruno Silva conecta mejor, busca mejor los golpes. Sí que es cierto que ese último minuto encontramos una superioridad clara de Charles Johnson con esa ráfaga de golpes que lanza ahí al final, pero que Bruno Silva también termina de conectar, ¿no? Tiene un control de reja bueno, Bruno Silva también en esa ronda, que creo que le bastaron para hacerse con la pelea, pero finalmente ganó Charles Johnson por decisión dividida. Mi predicción fue que Johnson se lo llevaba por KO, no fue así que tenemos 1 de 1 en ganadores y 0 de 1 en métodos. Vamos a hablar ya de este combate que no fue... no fue lo que esperábamos. La verdad fue un combate que terminó el primer round, que una cosa que sí podía esperar yo. Fue un combate que se desarrolló principalmente en el suelo, aunque Ion Cutelaba se caracteriza más por su boxeo técnico. No me voy a entretener mucho en esta pelea porque creo que decepcionó un poco, tampoco nos dio mucho de lo que hablar. Un Cutelaba busca en el suelo, tiene buen control, finalmente encuentra la guillotina que hace tapear al francés. A pesar de que el francés, pues podíamos pensar que es bastante más alto que el peleador moldavo, que si no me equivoco, Ion Cutelaba mide, no sé si debe de rondar el 1,88, 1,87, mientras que Umar Say pues tiene una altura de 1,95, 1,96. Fue finalizado con una guillotina bastante sencilla. No me voy a entretener mucho porque tampoco pasó nada más. Mi predicción había sido que Umar Say se lo llevaba a la sumisión, fue completamente al revés. Así que 1 de 2 en ganadores y 0 de 2 en método. Pero entramos en lo que ha sido posiblemente la mayor racha / remontada en la historia de nuestro canal en cuanto a predicciones. Arrancaba con este gran combate. Menuda guerra, chaval. Marwan Rajiki contra Harry Hardwick. Un combatazo. 2 rondas las que nos dejaron espectaculares, con bombardeos de golpes todo el rato. Hardwick, que ha demostrado que tiene una de las
5 mejores mandíbulas de la UFC, que a pesar de haber perdido otra vez y ya tener 2 derrotas seguidas en la UFC, ha demostrado que tiene una mandíbula de granito, ha resistido golpes de Rajiki que le dominó desde desde el primer asalto. Un primer asalto donde sí que es cierto que está mucho más reñido, aunque yo creo que se lo sigue llevando Rajiki por el mejor striking. Segundo round donde se golpea varias veces Rajiki, golpea varias veces a Hardy Hardwick, que un peleador normal, vamos, se desplomaba en el suelo y de ahí no se levantaba. O sea, unos golpes brutales por parte de Marwan Rajiki, que aturdían bastante a Hardy Hardwick, pero que en ningún momento le tumbaron. Segunda ronda, que para mí también se va para Rajiki, pero que termina siendo parado porque en uno de los golpes Rajiki le parte la mandíbula a Hardwick y está 3 minutos peleando con la mandíbula dislocada por completo. Hardy Hardwick, aguantando las embestidas del australiano marroquí. Finalmente el resultado fue TKO. Mi predicción es que Rajiki ganaba por finalización, por KO más bien dicho. Así fue, así que 2 de 3 en ganadores y 1 de 3 en métodos. Vamos ya con la que fue esta cuarta pelea de la main card entre André Fili y José Miguel Delgado. José Miguel Delgado quizás no se veía tan favorito. José Miguel Delgado se veía favorito, André Fili no se veía tan favorito, pero terminó dando una guerra en la que yo sinceramente tenía muchas dudas. Vamos a ir ronda por ronda. Round number 1. ¿Qué acabo de decir? Perdón por mi inglés que se me ha salido ahí sin querer. Ronda número 1, donde André Fili domina, en mi opinión. En el striking están similares, pero sí que es cierto que lleva varias. Creo que tiene 2 derribos en la primera ronda, donde no hace mucho daño, pero sí controla bastante bien. Segundo round, donde todo el rato lo pasan de pie. José Miguel Delgado para mí se apunta a ese round. Mejor striking, selecciona mejor los golpes, buen pateo del mexicano. Y último round, que es el que decide la pelea. A ver, 4 minutos de striking puro, donde veo ligeramente superior a José Miguel Delgado, aunque no por una barbaridad. André Fili también encuentra sus golpes. Y un último minuto donde André Fili derriba y controla, hace daño. Y en los últimos 10 segundos termina con una oleada espectacular de golpes, chicos, que hace mucho daño al mexicano, y creo que es lo suficiente para superar esa mínima ventaja que tuvo el mexicano en el striking, que le da, para mí, en mi opinión, le daría el 29-28 a André Fili. Fue por decisión dividida, ganó José Miguel Delgado. 2 jueces dieron 29-28 para el mexicano, un juez dio 29-28 para André Fili, que es para mí la puntuación de la pelea, aunque no es un robo ni mucho menos. Mi predicción fue que José Miguel Delgado ganaba la decisión, así fue, así que de momento 3 de 4 en ganadores y 2 de 4 en métodos. Vamos ya con el co-main event de la noche de ayer entre Amanda Lemos y Gillian Robertson. Una pelea que fue muy difícil de predecir. Sabía que Gillian Robertson era superior en el grappling y Amanda Lemos bastante más en el striking, que a Gillian le había costado mucho derribar a rivales, pero que cuando lo hace les controla bastante bien, y que Amanda Lemos había mejorado mucho sus defensas de derribos, pero que aposté a que Gillian Robertson se lo llevaba. Vamos a ir ronda por ronda. Un primer round donde sinceramente veo a Amanda Lemos superior, claro. Se desarrolla prácticamente todo en el striking. En los momentos que están en el grappling, un minuto o algo así, Gillian Robertson, pues no sé, igual tiene minuto y medio. Gillian Robertson tiene 1 minuto y Amanda Lemos 30 segundos de control. Luego todo lo demás lo pasan de pie y en el striking se vio superior la brasileña. Para mí la primera ronda se va para Amanda Lemos, pero luego ya la segunda más apagada, que yo creo que es lo que tenía que hacer Gillian Robertson. Controla bastante bien a la brasileña, se apunta ese round en el grappling. Tercero y último round,
parecía que empezó en el striking un poco ahí apagado. Finalmente terminó derribando y controlando la pelea en el suelo la canadiense. Terminó el combate. Yo ahí lo veía que a Gillian Robertson había ganado 2-1, 21-28. Todos los jueces dieron esa puntuación para que Gillian Robertson ganase la decisión. Mi predicción fue esa, que Gillian Robertson ganaba la decisión unánime. Y tenemos 4 de 5 en ganadores y 3 de 5 en métodos. Y vamos con el que fue el main event de este Fight Night entre Josh Emmett y Kevin Vallejos. No tenemos mucho que hablar. Josh Emmett salió cagado a la pelea. Kevin Vallejos salió a comerse el octágono. Fue lo que hizo. O sea, me gusta siempre a mí entretenerme un poco más en el main event porque es el combate al final que más interesa. Pero al haber durado tan poco, o sea, es que tampoco dura mucho, ¿sabes? Dura 3/4 de round o algo así debe de haber durado. Porque un Josh Emmett que sale apagado, que tampoco no creo que no sé si llega a conectar algún golpe, no sé si ni llega a conectar algún golpe en el combate. Kevin Vallejos le atosiga todo el rato, le golpea hasta que encuentra ese golpe que tambalea a Josh Emmett, le tira al suelo y nada más se levanta, continúa golpeando, le vuelve a tirar al suelo y ahí Herb Dean decide parar la pelea y dar la victoria por KO a Kevin Vallejos. Era lo predecible en mi opinión. Mi predicción fue que Vallejo se lo llevaba al KO, así ocurrió, así que hemos terminado, ojo, 5 de 6 en ganadores y 4 de 6 en métodos. Gran predicción, chavales. Vamos con las notas del evento. Predicciones. Voy a ponerme mi primer sobresaliente momento histórico del canal, 9 de 10. Creo que sinceramente es lo justo, o sea, he acertado todos menos uno. Todos los ganadores y en métodos, pues todos los ganadores que he acertado menos el de Johnson. Creo que me merezco el sobresaliente, sinceramente. En cuanto a evento, le he puesto un 8, aunque puede ser un 7,5. 7, a ver. Las primeras peleas, a mí sinceramente me gustaron bastante, menos hay un poco la de Umar Sai que pues terminó demasiado pronto quizás. Luego la de Rajiki contra Hardwick es una barbaridad. André Fili contra José Miguel Delgado es una gran pelea. Gillian Robertson contra Amanda Lemos, un poco tal. El main event termina con KO, así que creo que el 8 de 10 está bastante justo. Y mejor pelea de la noche, creo que tiene que ser el Rajiki contra Hardwick, que termina con ese TKO porque se le parte la mandíbula y en el descanso del round deciden parar el combate, pero creo que fue un combate, una espectacular velada de MMA. Nada chicos, esto es mi resumen del UFC Fight Night Josh Emmett contra Kevin Vallejos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.